Lilo y Stitch, la versión del 2025, es el nuevo remake en live action que nos ofrece Disney. Y al parecer mucha gente de hecho sí va a ir a ver esta nueva versión. Pensé que ya habíamos aprendido una lección con el remake de Blancanieves, pero bueno, supongo que cuando ganan dinero con esta, no tienen por qué aprender una lección. Y aquí tenemos básicamente la misma historia que la película original de Lilo y Stitch del 2002. Tenemos al experimento 626, el cual se escapa de sus captores y eventualmente mandan a su creador, el Dr. Jumba, junto con este otro alienígena llamado Plickly, para ir al planeta Tierra, que es donde el experimento ha escapado, para traerlo de vuelta. 626 llega al planeta Tierra y eventualmente es adoptado porque creen que es una especie de perro, un perro bastante extraño, pero sí, por esta niña llamada Lilo Pelekai, la cual empieza a tener una muy buena amistad con este experimento y eventualmente lo llama Stitch. Aunque claro, como resultado ambos hacen más difícil la vida de la hermana mayor Pelekai, Nani, pero juntos vivirán muchas experiencias, se volverán una verdadera familia, una verdadera Ohana, todo mientras el Dr. Jumba y Plickly van a estar por ahí stalkeando a estos personajes para eventualmente tratar de secuestrar de vuelta a Stitch. Seguro algunos se preguntarán, ¿qué no era ese el trabajo del personaje del Capitán Gantu en la original? Bueno, sí, el Capitán Gantu no está en esta versión de la película. Y en su lugar no creerán quién va a ser el villano en esta versión de la película. La original Lilo y Stitch es genuinamente una de las mejores películas que Disney ha hecho en toda su carrera. Hablo en serio, esa película fácilmente entra en varios top 10 de las mejores películas que ha hecho la compañía. Tiene una muy buena historia, tiene unos muy buenos personajes, tan buenos que honestamente vale la pena ver las secuelas y las series de televisión simplemente porque tenemos a estos personajes ahí. Sí, no serán tan buenos como la película original, pero hey, todavía son encantadores porque tenemos a esos personajes que son tan adorables y tan memorables. Y también lidia con una temática un tanto seria y de manera también genuinamente seria. Sí, por supuesto sigue siendo una película animada, pero vaya que no le quita nada de seriedad a estos temas tan serios. Y por supuesto, como es de esperarse, este remake absolutamente no entiende por qué estos elementos funcionaron, simplemente pone algunos de ellos iguales a los originales, simplemente para, ya saben, aprovecharse de ese sentimiento de nostalgia para varios. Es una recreación sin alma alguna, y sí, hacer unos cuantos cambios por aquí y por allá, pero la mayoría de los cambios se siente que los hicieron simplemente para hacer cambios, no porque esos cambios de hecho mejoren al producto o le den una nueva perspectiva que no estaba en la original. En todo caso sí, es otro remake donde las cosas que son exactamente igual a la película original no funcionan tan bien aquí como en la original, las cosas que cambiaron son malos cambios que hacen a la historia todavía peor, y cualquier cosa que sea completamente original de la película, bueno, simple y sencillamente no funciona. Pero bueno, empecemos con algo positivo. ¿Qué es lo bueno que hace este remake? Bueno, los efectos especiales en su mayoría de hecho están bien, algo bastante extraño porque esta película tiene un presupuesto bastante más bajo de lo que usualmente tienen estos remakes en live action de Disney. Pero irónicamente sí, hay muchas cosas que se ven bastante bien. Los alienígenas por su mayoría se ven bien. Sí, Jumba y Plickly se ven bastante extraños, bastante fieles a la animación, pero en el mundo de la animación funciona mejor porque todos están estilizados de cierta forma, y aquí es extraño, pero al menos en cuanto a cómo están generados en computadora, se ven perfectamente bien, sobre todo Stitch. Stitch quizás es el mejor elemento de este filme, su diseño sí es demasiado parecido al de la caricatura original, y realmente no pasa el hecho de que se supone debe ser un perro pero más extraño. Una vez más, eso queda mejor en el mundo de la animación, donde todo está exagerado de cierta manera, queda con la estética y es parte del chiste. Pero aquí, honestamente, se ve bastante bien en la película, el comportamiento es bastante fiel al original, también tenemos unas cuantas nuevas escenas que están perfectamente ok con Stitch. Se siente que sus cambios de ser este tipo que tiene mucha maldad, o al menos causa muchos problemas y eventualmente se va haciendo más amable, más bueno, parte de la familia, sucede demasiado rápido en esta película, pero aparte de eso, todavía sigue siendo esta adorable criatura que todos recordamos desde el año 2002. Y vaya, al parecer todavía el director y escritor de la película original, Chris Sanders, aún sigue siendo la voz de Stitch incluso en esta versión. Eso es impresionante, no suena para nada diferente a como lo hacía hace 20 años. Y realmente eso es todo lo positivo que puedo decir de esta película. El resto de los detalles o realmente soy indiferente a ellos, o son detalles que legítimamente detesto.
Bueno, pasemos por supuesto a la otra mitad del título principal, Lilo. El hecho de que Lilo era un personaje que tenía muchas fallas, una niña pequeña sí, pero que a fin de cuentas como personaje tenía muchas fallas, la hacían un personaje muchísimo más interesante. Aquí como que redujeron mucho ese elemento, al punto de que Lilo es un personaje que no tiene suficientes fallas, por lo tanto no funciona tan bien su conexión con el personaje de Stitch o algo así. Vaya, el elemento de la historia de Patito Feo, que también se relaciona en parte con Stitch, no está en esta película tampoco. Y no tiene nada que lo haya reemplazado en este filme, no, simplemente decidieron quitar ese elemento de estos personajes. Por lo tanto, Lilo sí realmente no es tan efectivo como un personaje en este filme. Y la actriz principal, bueno, es solo una niña pequeña, así que realmente no se le puede esperar que haga un excelente trabajo o algo así. Y si no lo hace, realmente no es su culpa, ella simplemente es una niña, solo puede hacer lo que los adultos le dicen. Y vaya, ni siquiera empecemos con Nani. Nani es uno de los mejores personajes también de la original y es muy importante para la historia, y aún así decidieron dividir su personaje como en 2 o 3 personajes en este filme. Mucho de lo que hacía Nani en la original termina también haciéndolo esta vecina que está ahí con las hermanas Pelekai, funciona casi como una especie de abuela para estas hermanas, y ella termina haciendo muchas de las cosas importantes que se supone que Nani debió haber hecho, lo cual significa que arruinan el personaje de Nani porque se siente que realmente no le interesa tanto cuidar de Lilo o volverse su guardián legal o algo así porque sus padres murieron hace tiempo, y en su lugar le dan todo eso a la vecina. Y honestamente eso hace que la vecina se convierta en el verdadero personaje que debería ser uno de los protagonistas, pero no, eso lo hicieron simplemente para arruinar el personaje de Nani. Y eso también tiene que ver con el final, el cual es un tanto diferente a la película original. Como son spoilers no lo mencionaré aquí, pero sí, arruinaron eso, arruinaron el personaje de Nani, arruinaron la temática de la película, el mensaje principal. Cielos, una vez más cambios simplemente para hacer cambios y no porque legítimamente le añadan algo al producto o lo hagan mejor. No, en todo detalle este filme es peor que la original. Y luego aquí entramos con los otros personajes. Realmente arruinaron a varios de estos personajes, lo cual para mí es bastante horrible en este filme porque estamos hablando de Lilo y Stitch. De los mejores detalles de esa franquicia son sus personajes, así que si arruinan a la mayoría de los personajes, bueno, en ese caso sí, vamos a tener una muy mala experiencia. Primero que nada, el Dr. Jumba es un personaje que es como una especie de antagonista, pero un antagonista un tanto cómico y que eventualmente se vuelve parte de la familia de la Ohana de la película, y también eso hace que se vuelva uno de los mejores personajes de la franquicia también. Y tiene mucha personalidad, tenía este acento medio ruso y sí creía en el poder de la ciencia malvada, pero casi no se la pasaba haciendo tanta ciencia malvada, y muchas veces si hacía algo generalmente peligroso, era algo de lo que no se daba cuenta del por qué era tan peligroso. Y también su amistad e interacciones con Plickly era de los elementos más encantadores también de las películas y las series originales. Y adivinen qué es de lo mucho que no tenemos en esta versión de la película. Sí, todos los buenos detalles que dije del Dr. Jumba y de su relación con Plickly no están para nada en este filme. En su lugar, el Dr. Jumba es el villano de la película, lo que significa que convirtieron a su personaje en simplemente un villano genérico que constantemente odia a todos los que están a su alrededor, incluyendo a Plickly. No solo se ve también bastante raro en esta versión live action de la película, pero tanto él como Plickly se la pasan en la mayoría de la película en estos disfraces donde se ven completamente humanos, es decir que no solo simplemente usan ropa humana encima de sus cuerpos alienígenas o algo así, no, literalmente le roban el aspecto humano a otras personas que estaban ahí cerca del hotel. Por lo tanto dejan de ser los personajes de Jumba y Plickly y simplemente se convierten en los actores Zach Galifianakis y el otro, el cual el nombre desafortunadamente no lo recuerdo. Aunque sea todavía en su forma humana, a Plickly le gusta usar ropa un tanto afeminada, así que al menos todavía tenemos ese detalle del personaje. Pero sí, Plickly realmente aquí no es como la otra mitad de este dúo tan memorable. Aquí simplemente es alguien que va a sufrir bullying por parte del Dr. Jumba, y aparte de eso realmente no hay mucho más allá de este personaje. Pero sí, wow, arruinaron a estos personajes completamente. Por lo tanto, la mayoría de la historia tampoco funciona cuando los personajes fueron tan arruinados y los personajes eran muy importantes para la historia original y el mensaje. Y luego también tenemos el sentido del humor. A veces es gracioso, pero en su mayoría porque están haciendo exactamente los mismos chistes que en la versión original. Y cuando hacen chistes originales, son bastante cringe. Estamos hablando de chistes que tienen que ver con el humor de las redes sociales o el humor de las películas menos graciosas de Marvel. Sí, estamos hablando de esa clase de humor, así que, de verdad, eso no funciona.
Y sí mencioné que los efectos en su mayoría son decentes, pero todavía hay algunos que se ven extrañamente demasiado baratos. No solo el hecho de que el Dr. Jumba y Plickly se ven un tanto extraños en sus formas alienígenas, sino que también hay algunas tomas como el hecho de que Lilo y Stitch están en un carro de juguete, pero claramente están en una pantalla verde y llegan a una especie de risco y todo, absolutamente todo en esa toma se ve increíblemente falso, como que le faltó 1 o 2 renders más a esa escena para que los efectos estuvieran muy bien definidos, muy bien finalizados. Sí, eso fue muy extraño. Y ok, tenemos unas cuantas canciones que también vienen directamente del original, pero eso es más crédito para la película original y no para esta. Entonces sí, este es otro de esos remakes de Disney, definitivamente. Ya para este punto es simplemente para denotar lo malas que son estas películas. Ahora claro, este remake de Lilo y Stitch no es tan malo como el de Blancanieves que tuvimos hace unos meses. Realmente siento que no muchas cosas van a ser tan malos como ese remake. Pero aún así este todavía es tu regular mal remake que nos da Disney usualmente. Y bueno, seguramente muchos van a decir, vamos a llevar a los niños a ver la película, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí les puedo dar una mejor opción que seguramente en cuanto a finanzas les va a salir mejor también. Pueden simplemente comprar una suscripción a Disney Plus y ponerles a los niños la versión original de Lilo y Stitch. Literalmente solo les costará la suscripción al principio del mes y eso es todo. Mientras que en la otra opción tendrían que llevar a los niños directamente al cine para ver la versión inferior de la película, la cual estoy seguro va a costarles mucho dinero porque es un boleto para cada uno de ustedes, más las palomitas y todo eso. No digo que estoy promocionando necesariamente Disney Plus o algo así, pero definitivamente es la mejor opción para la familia también. Pero sí, al parecer las proyecciones de la película están yendo bastante bien, al parecer sí va a reunir bastante dinero, sobre todo porque no costó tanto como los otros remakes, lo cual significa que Disney no tendrá que aprender ninguna de las lecciones que tuvo que haber aprendido con el fracaso de Blancanieves. Gente, estábamos muy cerca, pero supongo que no fuimos lo suficientemente fuertes. Prepárense para otros 10 remakes en los siguientes años. ¡Yay! ¡Yay! En fin, eso fue todo en esta ocasión. No lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.